vamos a continuar con la serie en que estamos. Le hemos llamado las 4 sillas para graficar, ilustrar un proceso en el cual en una de esas 4 sillas estás. Cada uno de nosotros en una de esas 4 sillas estamos, ¿verdad? Es un proceso para ubicarnos en dónde estamos en relación a la misión que Dios nos tiene. Aquella serie anterior, ¿verdad? Los anillos del Señor, era para ubicarnos dónde está nuestra relación con Él, dónde está nuestra cercanía o intimidad o no en nuestra relación con Jesucristo. Esto es otra cosa, estamos hablando de dónde estamos en nuestra misión. Hebreos 5, un capítulo que hace poco leímos, verso 12, dice así: porque debiendo ya ser maestros, y estuvimos viendo la semana pasada que el Señor nos tiene en un proceso, y hay momentos en nuestra vida que ya debiéramos estar en determinado punto. Y si se recuerdan, hasta estuvimos comparando con el viaje a San Pedro Sula, ¿verdad? Ahí está ese viaje, y a las 2 o 3 horas de haber salido de Tegucigalpa, ya deberías de estar en el lago comiendo pescado frito, para que no se les olvide. Ya a esas 2 o 3 horas ya tendrías que estar ahí saboreando el pescado con sal, limón y toda la cosa. No puede ser, ¿verdad?, que pasen 8 horas y no has llegado al lago de Yohoa o ni siquiera a Comayagua. Hay un momento donde ya deberíamos de estar en tal punto. Y así es en la vida cristiana. Cada uno de nosotros está donde debe de estar, o puede ser que a estas alturas deberíamos de estar más adelante en vez de donde estamos. Aprendimos también que Jesús vino en una misión, y esto es bien interesante y bien importante, que la misión de Jesucristo era más allá que solo la salvación. Yo sé que para algunos les puede sonar medio herejía, pero hay que analizarlo despacito. Si Jesús solamente hubiera venido para salvar, pues las probabilidades sería que no hubiera necesidad de que hubiera estado más que una semana o un mes o algo así aquí, un poco tiempo. Si solo venía a salvar, pues hubiera venido al mandado, hace todo en un mes. Y otra señal que hubiera sucedido, si Él solo hubiera venido a salvar, es que entonces solo hubiera enseñado sobre la salvación. Cuando estuvo predicando, solo hubiera estado enseñando sobre la salvación. Pero no fue así. Jesucristo estuvo acá 33 años aproximadamente. Y los últimos 3 años específicamente estuvo en misión. En misión. Y es bien interesante que para cumplir su misión, la misión de Él, para cumplirla, Jesús se concentró en unos pocos, en 12. Si Jesús hubiera venido solo a salvar, entonces no se hubiera concentrado en 12. Él hubiera tratado de abarcar a la mayor cantidad posible de personas, a miles. Y se hubiera concentrado en estar hablando solo sobre salvación. Pero lo que vemos en los evangelios es otra cosa. Vemos que la mayor parte de su tiempo Jesucristo la pasó con esos 12 hombres, preparándolos, dándoles ejemplo. Y en realidad lo que Jesús estaba haciendo, cuando ya volvamos a empezar los evangelios, hay que fijarse en esto, que Jesús en realidad lo que estaba haciendo era empezando una cadena. Él empezó una misión y en su mente ellos, esos 12, la van a continuar. Ellos van a continuar la misión que yo vine a empezar. Y por eso todo lo que les enseñó era, o todo lo que Él hizo fue enseñarles a sus 12 a dejar continuadores de su misión. Continuadores de su misión. Y yo creo que va a ser bueno que empecemos a ver ese otro sinónimo de la palabra discípulo. Discípulo tiene otro sinónimo y es continuador de la misión de Jesús. Continuador. Si Jesús solo hubiera venido a salvar,
por otro lado, pues simplemente nos hubiera dejado solo, qué sé yo, los 4 evangelios o un evangelio, 4 o 5 paginitas ahí y ya. Pero no nos dejó solo los evangelios, dejó todo el Nuevo Testamento y un libro, digámoslo así, todo el Nuevo Testamento, escrito en un lapso de unos 60 años, desde que Jesús resucitó y se fue para allá. Se tardaron 60 años aproximadamente en que se terminara de escribir. Incluso lo primero que se escribió fue allá 20 años después de que Jesús, 20 y algo años después de que Jesús resucitó. Entonces la pregunta es, si Jesús solo vino a salvar, ¿para qué? ¿Para qué nos dejó todo eso? No sé si ustedes se han preguntado, ¿cuál es la idea de Dios acerca del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la idea de que tengamos el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la idea de que exista la iglesia? ¿Cuál es la idea de Dios para que exista la iglesia? Entonces, si ustedes creen, si vos crees que Jesucristo solo vino a salvar, te va a costar explicar la existencia del Nuevo Testamento, del resto del Nuevo Testamento. Te va a costar entender, captar cuál es la idea de la iglesia. Ya sabemos, y está súper claro por todos lados, que la salvación no es por obras. Súper claro. Entonces, ya como no tiene que ver con la salvación, entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver con la misión de Jesucristo? Cosas como obedezcan a sus pastores, ama a tu enemigo, perdonen, escudriñen las escrituras, imítenme a mí como yo a Cristo, orad sin cesar y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué está todo eso ahí en el Nuevo Testamento? Si Jesús solo vino a salvar. ¿Para qué está todo eso ahí en el Nuevo Testamento y qué relación tiene con la misión de Jesucristo? Estas son preguntas que queremos ir aclarando en esta serie. La salvación de personas es un producto de la misión de Jesús, pero no es el producto, no es la meta. Lo repito, la salvación de las personas, la salvación de personas es un producto de la misión de Jesús, pero no es el producto. El producto, lo que se anda buscando. Tu vida como cristiano, como líder, como grupo, aún como iglesia, no debe ser producir salvos. Eso es lo que dice Mateo 28. Ahí en Mateo 28 lo que deja bien claro es que el producto que Jesús espera de nosotros es que produzcamos discípulos de Él. Es lo que Dios está esperando de vos, de mí, de tu grupo, del líder, de toda la iglesia. El producto que tenemos que presentarle al Señor es discípulos. Esa es la misión incompleta. Él a propósito la dejó inconclusa para que la sigamos, para que la siguieran esos 12 y de ahí para allá se siguiera esa misión inconclusa hasta que Él regrese. Es en esa misión en la que debemos estar hasta que Él regrese o hasta que nos muramos. Por eso es inconclusa y por eso es que somos continuadores de esa misión. Para eso es el resto del Nuevo Testamento. Y así es como entonces el Nuevo Testamento se acopla al resto de la Biblia, al Antiguo Testamento. Así es como se acopla. Así entonces tiene sentido lo que leemos también en el Antiguo Testamento junto con el Nuevo, y es producir, ese es el sentido de toda la Biblia, producir un tipo de persona, un tipo de hijo de Él. El producto es discípulos, un discípulo. Esa es la razón. Entonces, con esa idea en nuestra mente,
que estamos en esta serie, para ubicarnos, y por eso nos vamos a auxiliar de esa ilustración usando 4 sillas. La semana pasada estuvimos viendo la silla 1, ¿ok? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan? Ya vamos a ver por qué no se acuerdan los que no se acuerdan. Dijimos que es la silla, Jesús les puso nombre, esta es la silla del perdido. Suena feo, los perdidos, los que no son salvos. Suena feo, es un título no atractivo, definitivamente que no es atractivo, pero es la palabra, es el adjetivo, es el calificativo que Jesús les dio. Es el calificativo que Jesús usó. Lucas 19, porque el Hijo del Hombre, dijo él, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando habla de perdido, lo aclaramos la semana pasada y lo quisiéramos mantener, y es, no habla de alguien desorientado, ¿verdad? ¿Por dónde es la cosa? No habla de desorientación. Está hablando de alguien por el que ya no se puede hacer nada más. Nada ni nadie ya los puede recuperar, solo Él. Entonces, como solo Él puede recuperar a alguien que está perdido, ya está dado, entonces por eso Él vino a buscar y a salvar perdidos. Es a eso lo que se refiere Jesús en Juan 3:18 cuando dijo que el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree ya es condenado, ya está perdido. El que no cree ya está perdido por no haber creído, por no creer. Ese ya están condenados, a eso se refiere perdidos. Eso significa que la gran mayoría de personas a nuestro alrededor, por todos lados, están en esta silla número 1. Es más, todos nosotros estuvimos ahí. Todos nosotros estuvimos en la silla número 1. Ese tiempo cuando no éramos salvos. Básicamente, lo que necesita alguien que está sentado en la silla número 1 es a Jesús. A Jesús. Básicamente eso es todo lo que necesitan. Ellos no necesitan que se les ayude en otra cosa, porque va a ser de balde. Va a ser de balde. Y lo voy a comparar. Es como un carro con el motor fundido. Imagínense cualquiera de esos carros, ya chatarras. ¿De qué sirve? Oigan bien esta pregunta. ¿De qué sirve agarrar cualquiera de esos carritos ahí y pintarlo bien bonito y repararle las vías? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Si vos le decís a un amigo, mira que estoy emocionado, el carrito que está ahí, el amarillo de allá en medio, es mío. Ahorita lo voy a meter a darle una pintada salvaje, ¿verdad? Y las vías que tenga rotas se las voy a comprar. ¿Qué crees que te van a decir? ¿Y qué más le vas a hacer? No, solo eso. ¿Y para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿De qué sirve pintarlo? ¿De qué sirve repararlo? Lo que ocupa un carro de esos es, ¿qué? ¿Hacerlo de nuevo? O mejor comprarse otro, ¿va? Bueno, así también un perdido. Alguien que está perdido no necesita de que le demos cosas secundarias. Lo que él necesita, lo que ella necesita es nacer de nuevo. Él necesita que nosotros le ayudemos a salir de la silla 1. Porque estando en la silla 1, de nada le sirve cualquier otra cosa. De nada le sirve. Y el Señor, nosotros tal vez podemos caer en invertir en un carro así, el Señor no. El Señor no, creo, usando la figura, no es tan buen negocio venir a alguien que va camino al infierno, ven, le voy a ayudar a salir de deudas. Y sale de deudas y se muere y se va a ir al infierno. Se va a ir sin deudas al infierno, pero se va a ir al infierno. Entonces el Señor no hace ese tipo de transacciones. Lo que ocupa es nacer de nuevo. En esa silla número 1 están muchos de tus amigos, de tus familiares, de tus compañeros. Y si querés en realidad ayudarles y si de verdad querés hacer algo bueno por ellos, es que me da
Pobrecito, ¿cómo está sufriendo ahí con su matrimonio, Chopaste? Cuando lo veo todo angustiado por las deudas, cuando lo veo, Chopaste, por el vicio. Mira, si querés hacer algo bueno por esa persona, sacalo de la silla número 1 primero. Sacalo de la silla número 1. ¿Y es cómo? Llevándolo a Jesús, presentándole a Jesús y la salvación. Entonces vimos, por otro lado, en base a la frase de Jesús y a los evangelios, que Jesús no venía a hacerlo a lo loco, una expresión, a lo loco, sino, dice ahí, Él vino a buscar. No dijo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar. Dijo primero, vino a buscar y salvar, eso. Vino a buscar y salvar. Y buscar implica fijarse. Implica moverse. Es decir, las llaves, tengo que buscar las llaves. Entonces me voy a fijar y en mi mente ando buscando la figurita de la llave y las llaves, ando buscando las llaves y me muevo. No voy a estar de aquí, me muevo. Recuerdo que cuando yo estaba más cipote, mi mamá me mandaba al centro a una tienda que se llamaba La Botonia. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de La Botonia? Tan viejos, ¿verdad? Eso es a ver, dicen los muchachos. Es más, creo que aquí algunos de esos hipotes que tienen 10, 15 años ni saben lo que es el centro. Ni conocen el centro. Pues mi mamá me mandaba allá a La Botonia. Cuando mi mamá se ponía a hacer alguna cosa ahí de costurar y todo, a La Botonia era una tienda básicamente, ¿verdad? Para gente que costuraba, puros botones, zíperes, hilos y toda esa onda. Entonces me daba una muestra, 1 o 2 botoncitos y me decía, anda ahí a La Botonia y me traes tantos botones de estos y tantos de este. Y entonces yo me iba con la muestra. Y entonces yo llegaba ahí. O sea, ella quería, no cualquier botón, no iba yo a entrar, deme unos botones, cualquiera, no importa, nadie iba a entrar así. Entonces yo le daba las muestras y la empleada empezaba a buscar cuál se parecía y sí, empezaban por donde se acordaba, a buscar esos botones. Se tenía que fijar y moverse. Igual cuando ustedes y yo buscamos llaves, buscamos lo que sea. Si buscamos llaves, no andamos buscando otra cosa. Pues Jesús vino y dice que Él vino a buscar perdidos. Y a usted y a mí nos manda a buscar perdidos. Buscar. Y a veces no le ponemos atención a esa palabra. Nos manda a buscar y la implicación es ir a ellos. Ahora, el tipo de perdidos que tenemos que buscar, no es así a disparar el escopetazo con los que agarre, es buscar un tipo de perdido que es el que está más sensible. Gente de paz es la que él mencionó, gente sensible al mensaje, fácil para darle el evangelio, para hablarle de Jesucristo, persona que está deseosa de ayuda espiritual, gente que está cargada por esto, por lo otro, gente que no cuesta hablarle de Dios ni del evangelio. Esa es la gente que hay que buscar. Y tenés que buscar tú, gente de paz. Y es importante que sepas esto. Tú, gente de paz, no están largos, no están allá en Irak. Tu gente de paz no está allá por la China o por la Patagonia. Están ahí nomás, a tu alrededor. Ahí te los pone el Señor. Ahí alrededor de donde andes. Ahí está tu gente de paz. Hoy empezamos a leer Santiago. Santiago 1, verso 22, nos amonestó. Y nos amonesta a que hoy no seamos solo oidores de la palabra, sino ¿qué? Hacedores. Pronuncien bien, hacedores. ¿Por qué dice eso? Porque si solo oímos, dice el verso,
Si solo oímos, se nos olvida. Se nos olvida. La semana pasada, la mayoría aquí, oíste que a tu alrededor hay un montón de gente sentados en la silla 1. Un montón de ustedes oyeron eso. Pregunta, ¿ya le hablaste a alguno de los que están en la silla 1 ahí? De esos que viven a tu alrededor. Porque si no les hablaste, si se te olvidó, ay, es cierto, no. Si se te olvidó, caíste en ser un oidor olvidadizo. Y es eso lo que nos está amonestando Santiago, y que no seamos así. Dios no quiere que seamos oidores olvidadizos. Que oigamos y que qué interesante, qué bonito, qué buenísimo. Y mañana pasado se nos olvidó. Se nos olvidó. Hay un montón de gente a nuestro alrededor que ya están en la silla 1. Pero una vez que le das el evangelio, que entienden y que confían en Jesucristo, inmediatamente esa persona pasa a la silla número 2. Y vamos a tener aquí entonces la silla número 2. La próxima vamos a ponerle el numerito. Esta es la 1 y aquí está la 2. Lo sacamos de aquí, o vos un día estuviste ahí, vino alguien, te dio el evangelio, entendiste y creíste y ahí nomás pasaste a la silla 2. Le diste el evangelio a tu amigo, a un pariente, a lo que sea, a quien sea, confió en Cristo y pasó para la silla 2. Acuérdense, el día que ustedes pasaron ahí, en mi caso yo pasé en 1985, ahí en agosto del 85. Hablemos de la silla 2, pues. La silla 1 se llamaba Los Perdidos o El Perdido. El de la silla 2 se llama El Creyente. Cuando pasamos de la silla 1 a la silla 2, pasar de ahí para acá, estamos hablando de una transformación sobrenatural. Lo que pasa de aquí para acá es increíble. O sea, uno aquí en la figura puede pensar solo se mueve hasta aquí nomás, córrase. No. Aquí en medio pasó una transformación sobrenatural. No es que ahora, solo es que ahora es cristiano. Antes era impío, ahora es cristiano. ¿Como qué? Como que si se hubiera afiliado a un club. Ahora es cristiano. Vieron ahí que sale en Facebook, en las noticias, que ahora la Chilindrina es cristiana. A saber si es cierto, pero ahí decía, ahora es cristiana. Como que se afilió a un club o algo así. Pero lo que la Biblia describe es algo más interesante. Romanos 5, 17, 19, solo se los menciono, dice que es alguien, el de la 1, pasando la 2, es alguien que acaba de pasar de las tinieblas a la luz, del reino del diablo al reino de Dios. Que la justicia de Cristo estaba lleno de pecados y toda la justicia de Cristo le fue imputada a él en ese instante que se sentó, que Dios lo puso en la silla número 2. La silla número 2 es el creyente, es el salvo. Ahora, miren qué gran diferencia de solo pasar de aquí para acá. Ahora el que está en la silla 2 es justo, es santo, es hijo de Dios. Es alguien que cruzó la línea de iba para el infierno, ahora va para el cielo con toda seguridad. Aquí estaba lleno de pecados, aquí ya no tiene ningún pecado, ya no tiene pecados. Es hijo de Dios para siempre. Es un mundo de diferencia de aquí para acá. Por eso es que la compasión es la que nos va a mover a ayudar a alguien que está así de pecados, a que venga aquí limpito, limpito. De hijo del diablo a que pase a ser hijo de Dios para siempre. ¿Qué necesitan los que están aquí? Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto porque es niño, dice ahí. Y esa palabra niño, el autor de Hebreos usa una palabra en griego que es nepios.
Una palabra que significa es inmaduro, es totalmente dependiente de otros. Eso que se traduce como niños, inmaduro, totalmente dependiente de otros. Y a la vez es una palabra que implica el afecto, la alegría que todos nosotros sentimos hacia un bebé pequeño, un bebecito, ¿verdad? Un recién nacido. Fulano de tal ya tuvo, vamos a ver, a visitarlo. Y cuando vemos al niño, ¡ay, qué lindo! Y empezamos a hablar así, ¡ay, qué bonito! Chico, chico, chico. No sé, por causa de ese efecto en uno. Esa palabra se refiere a ese efecto de ¡ay, qué lindo! ¡Qué alegría! Alegría de verlo. Y estamos hablando de algo similar. Un recién convertido aceptó a Cristo. ¡Wow! ¡Qué alegría causa que alguien confíe en Jesucristo! Cuando vos confiaste en Jesucristo, se alegró mucha gente. Pero también significa que es alguien que es dependiente. Cuando se sentó aquí, es alguien dependiente de otros. Él depende de otros para ser ayudado, depende de otros para su sustento. Necesita ser alimentado, ser cuidado, necesita varias cosas. Es normal, es natural cuando uno es un bebé, cuando uno es un niñito, es normal crecer, es normal cometer errores y es normal también estar aprendiendo de otros. Eso es lo que sucede con los niños físicos. Ahora, al comienzo de nuestra vida cristiana, cuando acabamos de confiar, se nos va la luz. Al comienzo de nuestra vida cristiana es natural que dependamos de otros para aprender. Es natural que dependamos de otros. Hasta que ya podamos, alimentarnos por nosotros mismos, por ejemplo. Eso significa que así como un bebecito necesita de sus papás, así también un bebé espiritual necesita de padres espirituales que le vayan enseñando el proceso de Jesús, ¿verdad? Desde que alguien sale de la silla 1 y se sienta en la silla 2, necesita de otros. Desde el instante que vos te sentaste aquí, necesitamos de otros. Nadie puede ser autosuficiente y cosas así ahí. Veamos a Jesús modelando ese elemento en el proceso. Todo el modelo, que lo graficamos en las 4 sillas, todo el modelo de Jesús es para cumplir la misión. ¿Ok? La misión. Cuando Jesús se acercó, por ejemplo, a aquellos hombres, a varios, a Mateo, a aquel, a otros, se les acercaba, los quedaba viendo y les decía, sígueme. Y aquellos se levantaban y se iban. En ese instante lo que estaba haciendo Jesús era sacándolos de la silla 1. Venite, seguime. Ahora, desde ese instante que los tomó, los sacó de la silla 1 y los sentó aquí, desde ese instante Jesús, lo vemos que él empieza a pasar bastante tiempo con ellos. Empieza a pasar bastante tiempo, a darles tiempo. Y es un tiempo que él es bien específico en usarlo para enseñarles, para fortalecer la relación que tiene con ellos, para contestar las preguntas, todas las preguntas que le hagan. Entonces profundiza la amistad con ellos. Ya vimos desde la semana pasada, Jesús era súper relacional, bastante relacional. Y ahí nos va dando la pauta, nos va dando el modelo, nos va dando el ejemplo. ¿Cómo es que tenemos que ser? Con el 1, hablarle claro. Sígueme. Con el 2, pasar tiempo, relacional. En los evangelios es fácil que veamos que Jesús andaba de un lado para otro, para allá, y ahora se iba para acá, y todas las veces iba ¿con quién? Con sus discípulos. Todo ese tiempo que anduvieron ahí, los conoció y ellos lo conocían a él.
desarrollar una relación que el número 2 necesita, desarrollar esa relación cuesta tiempo. Es con el tiempo que se crece. Jesús, si empezamos a ver despacio en los evangelios, Jesús pasó los primeros, algunos le calculan los primeros 8 meses con ellos, así, pasando tiempo, llevándolos, enseñándoles, haciendo esto, lo otro, profundizando la relación con ellos, cautivando ahí su corazón. Unos iban más cerca, como Juan, ¿verdad? Pedro, los que vimos, ¿verdad? El 1, el 3, los 3. Cada año, Jesús tuvo 3 años de ministerio. Cada año Jesús iba haciendo algo diferente con sus discípulos. Esos discípulos estaban aprendiendo con él. Esos discípulos no es que iban a clases con Jesús. No iban con su cuadernito, con su papel, su lápiz, su lonchera, su merienda, su borrador y sus colores y se sentaban ahí que Jesús empezó. No iban así. Ellos aprendían observándolo, escuchando lo que él les decía. Ellos aprendían involucrándose con él. Bueno, Jesús los involucraba. Iba a hacer aquel milagro, los involucraba. Ustedes le van a dar de comer, ¿cómo van a hacer? Pero es que no sé. Y hacía el milagro, ahora ustedes vayan a repartir el pan, ahora vayan a recoger las obras. Y andaban ahí, en todos los milagros, en todas las cosas que él andaba. Ellos andaban ahí viendo, aprendiendo, los ponía a hacer cosas. Les explicaba, mira aquella viuda, ella dio más por esto y por esto y por esto. Y estaban en eso, enseñándoles. Ellos aprendían así. En esa etapa, en esa primera etapa, y para que captemos nosotros el modelo, ¿qué es lo que podemos hacer con alguien que acaba de confiar en Cristo? Jesús enseñó varias prioridades. Enseñarle prioridades. De nuevo, no les enseñó dándoles charlas, enseñó con su vida, con su modelo, con su ejemplo. En primer lugar, les enseñó y modeló lo que es depender del Espíritu. Jesús todo el tiempo andaba lleno del Espíritu y ellos miraban esa diferencia, ¿verdad? Y con esa diferencia de cómo andaba Jesús, era que ellos aprendían. Y una de las cosas que aprendían ellos y que tenemos que aprender nosotros es que en la carne, ustedes y yo, en la carne no podemos enseñarle gran cosa a los recién convertidos, a los nuevos. Más bien hasta le podemos enseñar cosas que no, con un mal ejemplo. Si sos ahí que no andas en el Espíritu, y tenés recién convertido cerca, vos leíste el Evangelio, o alguien que es nuevo, que otro le dio el Evangelio y está yendo a tu grupo, vos pudieras estar enseñándole cosas que no, o no le vas a poder enseñar grandes cosas que se diga. Entonces tenemos que ir captando, vamos a ir captando. ¿Qué otra cosa mostró Jesús prioritaria? Jesús modeló en sus primeros meses con esa gente, modeló la importancia de la oración. Jesús, en cada ocasión importante, los discípulos miraban, ahí va, otra vuelta allá, apartarse para ir a orar él solo. Más de 45 veces lo tienen documentado en los evangelios, que Jesús se iba aparte a orar y pasaba delante de sus discípulos. No les decía, porque Jesús estaba modelando algo primero, no les decía, hey, pasa esto, hermanos, tenemos que orar, sentémonos aquí todos juntos, oremos. No empezó haciendo eso. Lucas 5:16, por ejemplo, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y los discípulos lo miraban. Tu gente que está en la silla 2, ahí en tu grupo, o que vos le diste el Evangelio y que estás ahí pasando tiempo con él, con ella, pregunta, ¿qué sabe él o ella de tu vida de oración? ¿Qué sabe? ¿O no sabe nada?
¿Sabe que orás? ¿Sabe que te apartás a orar? ¿O no? Jesús modeló con su vida, con su ejemplo. Ellos captaron, es importante apartarse a orar. Cada cosa importante, siendo Él Hijo de Dios. Tercera cosa, Jesús modelaba la importancia de obedecer la voluntad de Dios. Jesús fue obediente desde pequeño y sufrió por ser obediente. Dice otro verso que Él aprendió, en Hebreos y en Filipenses dice que Jesús aprendió la obediencia. Varias veces Él le dijo a sus discípulos, miren, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué les decía eso? Porque les estaba enseñando, yo soy obediente. Les está diciendo que ustedes sean obedientes. Y los está preparando para más tarde, cuando Él les dijo, yo tengo toda autoridad y me tienen que obedecer, y van a ir a obedecer haciendo la gran comisión. Y ustedes lo que van a hacer es enseñarle a otros a obedecerme. ¿De dónde iban a sacar el modelo? De Él, porque Él todo el tiempo les estuvo mostrando y diciendo, yo obedezco la voluntad de mi Padre. Es algo que tenemos que modelar para ayudarles a los recién convertidos. Modelarles que obedecemos la voluntad de Dios. No que uno puede, hay cosas que estamos bajo la gracia, como que podemos desobedecer, como que podemos hacer cosas. Eso le estás modelando. Eso te modelaron. 4, o D. Jesús también enseñó como una prioridad a los primeros que la palabra de Dios era vital en su vida, en la de Él. Y entonces por eso vemos que en los labios de Jesucristo no era raro que Él mencionara algo de las Escrituras. Cuando estaba en la tentación allá de Satanás, la palabra. Y entonces de esa manera Él le estaba enseñando, con su ejemplo, Él le estaba enseñando a sus discípulos que estaban en ese momento en la silla 2, les estaba enseñando que era vital agarrarse de la palabra, vital relacionarse, estar bien conectado y saborearla. Pregunta, ¿te agarrás de la palabra en esos momentos de tentaciones y de pruebas? Llega a oídos de los y ojos de los que están en la silla 2. Jesús modelaba eso. Otra cosa que Jesús modeló era exaltar al Padre en cada área de su vida. Jesús todo, y Él lo decía y intencionalmente lo hacía, todo lo hacía para buscar la gloria del Padre. Entonces, ustedes y yo no damos un buen ejemplo, no damos el ejemplo de Jesús cuando nosotros hacemos cosas buscando nuestra fama. La buscamos, nuestra fama. No estamos modelando lo que Jesús hacía. No estamos dando el ejemplo de Jesús. F. Jesús también modeló ser intencional en las relaciones, en amor, en integridad. Él le dedicó la mayoría de su tiempo, y con eso le demostró bastante, que Él les dedicó la mayor parte de su tiempo. Les dije la vez pasada, se calcula que el 75% de todo su tiempo fue para ellos. Apenas el 25% de su tiempo fue para atender a las multitudes, para atender a la gente haciéndole milagros, para todo lo demás. 75% de su tiempo. ¿Qué aprendieron con eso los discípulos? Y encima de eso, que Él fue intencional en ir a buscar a los perdidos para sacarlos de la 1 y meterlos a la 2 y de ahí enseñarles. A ellos hay que dedicarles bastante tiempo. Y bien intencional en qué vas a usar ese tiempo. Con eso Jesús les estaba diciendo, así como yo los amo a ustedes, así deben ustedes de amar. Porque eso es amor. Ese es el modelo. Todo esto que acabo de mencionar, ese es el modelo básico de lo que tenemos que hacer con los de la silla 2. ¿Qué necesita un nuevo creyente? Al igual que un bebé,
tiernito, necesita, ese bebé físico, igual que el bebé espiritual, necesita saber que es parte de una familia, sentir que pertenece ahí a esa familia, ese sentido de pertenencia del que se habla. Entonces, ¿qué más necesita? Necesita saber, él necesita saber cuál es su nueva identidad y su verdadera identidad. Aquí tenía una identidad, pero ahora ha sido radicalmente cambiada su identidad desde el momento en que es salvo. Por ejemplo, hay que hacerle saber que además de ser salvado e hijo de Dios, su identidad es que es adoptado, que es perdonado, que es redimido, que Él está sellado con el Espíritu Santo, que Él está en Cristo todo el tiempo, etcétera, etcétera. Hay como 70 cosas que hay en nuestra identidad nueva. Eso es lo que somos, Él y nosotros, desde que Jesús nos sentó en la silla número 2. ¿No es emocionante? Les digo, son como más de 75 cosas. El otro día me puse a sacar la lista de todo lo que soy en Cristo. Emocionante. Y hay que hacérsela saber. Vos sos esto. ¿Por qué decimos eso? Porque es que hay que reforzarle la nueva identidad. Y vos mismo tenés que reforzar tu nueva identidad. Porque Satanás se encarga. Él va a tratar de que no sepamos nuestra nueva identidad. Que no sepas que sos todas esas 75 o más cosas, que ese no lo sepa, o que si las oye, que no las entienda, que no entienda que es redimido. Somos redimidos, pero no lo entiende. Satanás se va a encargar de que no lo entienda, o que no lo valore, que no valoremos lo que somos. Y entonces lo que va a causar es que sigamos viéndonos como antes. Que sigamos viéndonos con la identidad vieja. Y se va a encargar Satanás de hacer resaltar encima de eso lo peor, lo malo de nuestra identidad. Sí, es que vos sos basura, es que vos sos un vicioso, es que vos sos un esto, vos sos acá, vos sos allá. Te vas a quedar con la identidad vieja, que ya venció, ya no sirve. Entonces, no queremos que él se quede con la identidad vieja. Entonces, lo más rápido posible tenemos que hacerle saber su nueva identidad. Esa nueva identidad fue hecha por Jesucristo. Métete a digerirla, a buscar cuál es tu identidad para que tengas algo que contarle a ese bebé. Luego, él necesita, además de sentido de pertenezco a esta familia, el yo soy ahora esto y esto, Jesús me hizo así. Entonces empieza la necesidad de todas las cosas básicas. Pero hay que mostrárselas, no solo, qué sé yo, llenar la lección de tal cosa o ir al estudio bíblico de tal cosa. Hay que enseñarle a orar. ¿Cómo? Orando con Él. Es que yo no sé orar. Oíme, mira cómo oro yo. Hay que enseñarle a obedecer. Tienes que enseñarle a obedecer a Dios. Enseñarle a obedecer, especialmente en los problemas. Cuando uno está cargado, angustiado y toda la cosa, es más fácil desobedecer a Dios. Porque uno ahí en la cabeza tiene excusa. Hay que enseñarles a obedecer a pesar de los problemas. Hay que enseñarle a conectarse a la palabra. Enseñarle cómo se lee, enseñarle cómo se medita, cómo sacarle el jugo y cómo ponerla en práctica. Hay que platicar de la palabra, hay que enseñarle todo eso. Hay que enseñarle otra cosa básica con el ejemplo, a reunirse. Dale el ejemplo, que no te perdés ni una reunión. Enseñarle que hay que compartir con los otros hermanos. Si vos venís, te sentás, termina la reunión y se va volado, le estás enseñando algo. A un nuevo, a cualquiera, que tal vez ni lo conoces, pero si es alguien nuevo, alguien de la silla número 2 y te ve que viene y se va. No digamos y después se da cuenta que es líder. Le enseña cosas. Hay que enseñarles a reunirse y a compartir con otros creyentes. ¿Se acuerdan de Hechos 2:42? Eso es lo que estaba pasando.
Y perseveraban todos los días, dicen esto, en aquello, en la oración. ¿Saben ustedes por qué es que los bebés aprenden a caminar? ¿Saben por qué? Porque ven a otros caminar. Y porque se les anima. A ver, venga, chive, póngase ahí. ¿Le han enseñado a caminar a alguien? A mí me gustaba enseñarle a caminar a mis hermanas y a cualquier otro bebé que me pusieran ahí. A ver, y le daba la manito y ahí lo soltaba y quedaba que mejor se sentaba y vaya. Y cuando un pasito, qué chistoso, ¿va? Cuando dan esos pasitos. Pero cuando ya agarran rigio, ¿va? Agarran rigio y uno ya tiene sueños, son las 2 de la mañana y andan queriendo seguir caminando. Descubrieron qué rico es caminar. Sin modelos que les demuestren cómo, el proceso de alguien en la silla 2 va a ser más largo. Sin modelos que le muestren cómo, su proceso va a ser largo. O vos, tal vez ya tu proceso de estar en la silla 2 se ha hecho muy largo porque los modelos. Tal vez ya días estás sentado en la silla 2. ¿Sabes qué? Ya podés ayudar a alguien de la silla 1. Anda a hacerlo. Anda a hacerlo. Es más, alguien que se acaba de sentar ya puede ir a ayudar a alguien de la silla 1. Si confiaste, si te sentaste en la silla 1 esta semana, ya podés ir. Fue hoy que aceptaste a Cristo, ya podés ir a ayudar a alguien de la silla 1. No sé si sabías. Alguien que tiene 8 años de estar en la silla 1 de, ¿en serio? ¿Puedo? Ay, sí, por favor. Ahora, también un nuevo creyente, al igual que un bebé, necesita aprender a hablar. Hay un tiempo que es entendible que no hable, ¿verdad? Está chiquito, no habla. Nada, no dice nada. Allá, qué gran alegría cuando dice papá. Y se enoja la mamá porque lo primero que dijo fue papá. Igual, un bebé espiritual, un recién convertido, necesita aprender a hablar. Ayudarle, enseñarle a hablar, a que hable de su historia con Dios, que se la hable a los de la silla 1, que se la cuente a otros que están en la silla 2, porque siempre es estimulante, siempre es edificante oír la historia de otros. Y una de las primeras cosas que Jesús mandó hacer con un nuevo creyente es bautizarlo. ¿Se acuerdan? Mateo 28. Bautizarlo. Por cierto, si no te has bautizado, hay que hacerlo pronto. Hay que hablar rápido con tu líder, con la gente de tu grupo. Si no te has bautizado, hay que hacerlo pronto. Es emocionante. Miren, ahí se están bautizando unos hermanos. Ahí está Mike y Esther bautizando a otra hermana. Ahí estoy yo, como dice aquel, ahí estoy yo. Ahí están los tiempos de las cavernas, ahí están unos hermanos, allá en los comienzos de Gran Comisión. Hay más. Ahí estoy yo también. Miren, andábamos en Hawái, ustedes esa camisa hawaiana que ando ahí. ¿Va? Recuerdo cuando tenía pelo. ¿De qué se ríen? Nadie, es emocionante bautizar, nadie debe perderse de obedecer eso, bautizar a otros. Bautizar a los que llevé a la silla 2. El que está en la silla 2 lo más luego posible que se bautice. ¿Por qué? Porque el bautismo es un acto simbólico, es una manera de hablar también de que Jesús lo salvó. Con el acto de bautizarse está diciéndole al resto de la gente, Jesús me salvó y me salvó de esta manera y así.
Jesús me salvó para siempre, estoy seguro, no es por obras. Eso es lo que está hablando con su bautismo. Y por eso también tenemos que nosotros, todos, pasar por la experiencia de bautizar a alguien. Jesús lo mandó. Ya le puede ir contando a otros lo que Jesús le hizo. Entre más temprano aprenda, mejor. Entre más temprano aprenda a hablar, mejor. No es normal, ni ayuda de nada, que pasen los años y que no le has hablado a Jesús, de Jesús a otros. Un niño necesita aprender a hablar. Y no es normal, ya te dije, si han pasado mucho tiempo y no has hablado de Jesús a otros. Más adelante, el niñito debe aprender a alimentarse solo, ¿verdad? Qué alegría es cuando para los papás, ¿verdad? Y los cercanos ahí, cuando ya dejas al bebé comiendo solo. Al principio, pues, leche materna, y de ahí al tiempo ya hay que darle con cucharadita la frutilla, el puré, no sé qué. Pero llega un momento en que empezás a dejarlo para que coma él solo. Qué emocionante, ¿verdad? Cuando aquel niño se embatuma todo de espaguetis y de mango, pero está comiendo él solo. Y ya después ya puede comer tranquilo. Pregunta, ¿ya podés alimentarte solo? Si ya días sos salvo, dice la Biblia que ya deberías más bien ser maestro. Qué emocionante es cuando un nuevo creyente abre su Biblia y empieza a poder sacarle comidita para su alma, él solito. Él solito dice, miren, leí esto y aprendí esto y cuando vi esto, ¡ay, qué rico se oye cuando él solito está sacándole! Puede sacarle comida a la Biblia para su alma, él solo. Alimentarse también implica las reuniones. Venir a las reuniones a comer. Ojo, venir a las reuniones a comer. ¿Por qué digo esto con subrayando? Porque el oidor olvidadizo, ¿saben qué hacemos cuando somos oidores olvidadizos? Venimos acá, oímos y se nos olvida. ¿Sabe qué es eso? Un oidor olvidadizo solo vino a oler la comida. A eso vino. ¿Te imaginas que entras al comedor de tu casa o que entras a un restaurante, te sentás, olés la comida? ¡Qué rico! Huele a pescado frito. Camarones. Y luego te vas creyendo que ya comiste. ¿Te imaginas eso? ¡Qué rico estuvo! Si solo oliste. Es igual cuando venís, oís un estudio, ¡wow! ¡Qué bueno! Y te vas y se te olvida y no lo incorporás, no lo vas a poner a la práctica, no vas a hacerlo. Entonces, como solo oliste la comida, al igual que si en lo físico vamos y solo olemos comida, entonces tarde o temprano se empieza a notar en tu desnutrición, en tu debilidad, en tu carnalidad, en tu inmadurez, en tu fragilidad ante el pecado. Entonces, cuando abras la Biblia, cuando oigas un estudio bíblico, tenés que digerirlo, tenés que masticarlo, tenés que reflexionar, tenés que ver cómo lo pongo en acción, cómo aplicarlo a mi vida, tenés que tragarlo. Entonces, es cuando poco a poco se va a ir integrando a tu vida. Igual que cuando comes. Te comes aquella fruta, aquella carnita, aquella verdura, te lo comes y poco a poco empieza, como ya lo tragaste, se empieza a integrar a tu sistema, a tu cuerpo. Y también esto de que el nuevo necesita alimentarse implica comer sano, nada de comida basura. La sana doctrina, dice la Biblia, es la comida saludable que nos va a hacer crecer. Por eso es que no hay que estar oyendo cosas por aquí, por allá, leyendo ondas que no, viendo videos con charlas de mala doctrina. Eso es comida chatarra, es basura. Es como estar comiendo de puros dulces, no te hacen crecer. Si no estás creciendo, a pesar de que estás leyendo libros y que estás viendo videos y oyendo charlas,
O solo estás oliendo si es sana doctrina o estás comiendo comida chatarra. ¿Qué principios para ayudar a los de la silla 2? Para trabajar en nuevos creyentes, recuerda lo siguiente: sin una inmediata nutrición adecuada, un nuevo creyente se desnutre y hasta podría no sobrevivir. No estamos diciendo que va a perder su salvación, estamos diciendo que se va, que no va a crecer, que no se va a quedar en la iglesia. Va a ser alguien anormal espiritualmente si no recibe rápida, adecuada nutrición. También lo que necesita es atención personalizada. Necesita atención personalizada. No demos por sentado que como ya es cristiano, está viniendo a la iglesia, ya sabe cosas. No hay que dar por sentado eso. Hay que enseñarle, por ejemplo, a algunos a tratar bien a su familia, a otros el asunto del dinero, a otros hay que enseñarle el asunto de esas malas costumbres que tiene, hay que corregirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Unos van a ocupar una cosa, otros en la silla 2 van a ocupar otra cosa, pero entre más tiempo le dedicamos, más vamos a ir viendo qué cosas necesita aprender. Pero si casi no paso tiempo con el que estoy discipulando y que solo me siento con él leyendo la lección y ya estuvo y nos vemos la otra semana, no voy a percibir qué necesita para crecer. Y 3, nunca es poco subrayar la necesidad que tiene el número 2 de una familia espiritual. Y tenemos que enseñarle que sea una de sus primeras convicciones, reunirse, la unidad, la comunión, la amistad. Eso es lo que hicieron los discípulos de Hechos 2, 42, era lo que la familia espiritual. Entre más cosas de la comunión con la familia, entre más cosas, entre más veces, mejor. Nunca podemos decir, no, ya es suficiente, es demasiado, yo un montón de reuniones estoy yendo. Nunca es suficiente. Nunca podemos decir eso. No, yo, suficiente con 1 o 2. Yo con ir el fin de semana ya estuvo. No es suficiente. El reto de Jesús al de la silla 1 era, ven y ve. Ahora el reto de Jesús al que está ahí es, seguime. Juan 1:43, Jesús halló a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora que esa persona vino y aceptó el regalo de Jesús, el Señor quiere que le siga. Jesús le dijo a sus ovejas, ellos oyen mi voz y me siguen. Siguen o sígueme, en griego es akolouteo, significa venir detrás de mí, siguiendo mis pasos, para aprender de mí, unirte a mí como discípulo. Y ven esas huellas, eso es lo que significa esa palabra. Viene y el papá va haciendo esas huellas y el niño va ahí detrás y el niño se va parando en esos huequitos, va metiendo los pies ahí mismo. Esa es la figura de la palabra sígueme. Eso es lo que significa. Y la implicación también de un compromiso. Si estás en la silla 2, comprométete también a seguir, a ir poniendo los pies ahí mismo donde ellos la están poniendo. No hay que tener temor de retar a un recién convertido, porque Dios lo hizo, Jesús lo hizo. Entonces no le cambiemos el método a Jesús. Si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué le voy a suavizar y voy a tardar un poco más y no sé qué? No le cambies el método a Jesús. Por eso el que le enseña a un nuevo convertido lo que le dice es, seguí mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Jesús. Mientras yo sigo a Cristo, imita mi vida y así vas a aprender de Jesús. De eso se trata. Así que entonces recuerden, si vamos a obedecer su mandato de cumplir la gran comisión, debemos hacerlo a la manera de Jesús, siguiendo su ejemplo, siguiendo su método. No se te olvide la tétrica estadística. En 1980, 22 millones de cristianos, de ellos solo el 7% habían ganado a alguien. Y solo habían hecho eso. Eso implica mucha desobediencia o mucha gente siguiendo otros métodos. Hay mucha gente en la silla 1 a nuestro alrededor y sin compasión por ellos no nos vamos a mover, no vamos a ir a sacarlos de ahí.
Pero una vez que lo hacemos y que los traemos para la silla 2, cuando les demos el evangelio y confíen, ya es un nuevo creyente, es un bebé, es un niño que tiene necesidades específicas. La repito, comer la palabra de Dios, platicar con su padre en oración, hablar, contar su historia, ganar a otros. Necesita la familia, la comunión, necesita hermanos mayores para aprender tantas cosas. Ese bebé necesita tiempo, que alguien se lo dé. Tiempo, que alguien lo use para enseñarle. Necesita que alguien le dé tiempo para cuidarlo. Te necesita a vos. Ahora, por otro lado, ya para terminar, si ya llevas mucho tiempo en la silla 2, no es normal. No te ayuda. Dios no quiere que nadie esté en la silla 2 mucho tiempo. Entonces, esa es la silla 2. En realidad podemos decir que la silla 2 no es así. En realidad la silla 2 es de otra manera. ¿Me la pueden conseguir? No es así. Vamos a guardar esto. La silla 2 es más así. Y eso sí nos va a ayudar a entenderlo. La silla 2 no es para estar mucho tiempo. No es para usarla mucho tiempo. Es raro estar ahí mucho tiempo. Mi nieta, ustedes saben, mi nieta ha crecido bien rápido, solo tiene 7 años, pero parece que tiene no sé cuántos. Ha crecido bien rápido en estatura. Entonces, me acuerdo cuando estaba más pequeñita, pues íbamos a algún lugar y le gustaba que íbamos a Burger King o lo que sea y la sentábamos ahí. Y pues en su momento la sentábamos a ella en una sillita y sentábamos al hermanito, al nieto, en otra sillita. Pero llegó un día en que llegamos y metimos a Robertito en la sillita y de ahí, cuando la quisimos meter a ella, no, ya no cabes, le decimos, ya no cabes. Y la logramos meter, no, que yo quiero estar ahí, se metió y quedaba pero apretada y todo incómodo y todo, y no cabía, no le podía poner esta cosa. Y se puso a llorar porque ella quería estar en la sillita de bebé. Y le digo, no, ya no cabe, mi amor, ya ahora tenés que sentarte aquí con nosotros. Hasta que entendió que ya no cabe, no se ve bien estar en la silla 2. Vos también. Hebreos 5:12 dice, debiendo ser ya maestros, ¿qué estás haciendo en la silla 2 todavía? Hay un tiempo en el cual era normal que estuvieras ahí, pero ya deberías de estar en la silla 3. Un papá de un bebé se alegra cuando su bebé está ahí en la silla y ya se puede sentar él solito. Pero el papá de un viejote, viendo a su hijote sentado en la silla 2, en la silla de un bebé, da pesar. Al papá le da pesar, le da tristeza. Tal vez para vos ya es tiempo de que dejes esa silla y de que pases a la silla 3. ¿Cuál es la silla 3? ¿De qué se trata? ¿Estarás ahí? ¿Qué hizo Jesús con los de la silla 3? Si quieren saber, no se pierdan el próximo miércoles, porque va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Vamos a orar. ¡Qué barbaridad! Señor, gracias, Señor, porque eres tan bueno. Nos salvaste, Señor. Estábamos en una situación tan terrible, lo más terrible, Señor. Íbamos camino al infierno y nos salvaste. Y usaste a alguien para sacarnos de esa situación. Usaste a alguien para que nos diera el evangelio. Alguien que tuvo compasión y se movió y te obedeció y nos habló. Y ahora un tiempo pasamos después a la silla 2, Señor, a ser un nuevo creyente. Hay varios que son nuevos creyentes entre nosotros. Son bebitos que tienen necesidades que hemos aprendido hoy. Señor, y toda esa gente que está a nuestro alrededor, que todavía no es salva, queremos que sean nuevos convertidos, recién convertidos, nuevos creyentes.
pero queremos también ayudarles y que tú nos uses en la vida de ellos. Señor, úsanos para enseñarles todas esas cosas que tú modelaste. Queremos modelarlas también a ellos. Y termino, Señor, pidiéndote por todos aquellos que están en la silla 2 cuando ya deberían, ya ratos, de haber salido a la silla 3 o a la silla 4. Señor, gracias por ubicarnos. Estamos en una misión y no podemos estar mucho tiempo como recién convertidos, porque aquí estamos para tu gloria, Dios, y estamos para continuar esa misión que tú empezaste. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.